Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el primero de las clases con audio de columnas armadas. En principio entiendo serían tres y luego haríamos un cuarto video con una aplicación de una cabreada que desarrollaremos el cálculo para que ustedes puedan reafirmar más los conceptos teóricos. Como vimos, las columnas, elementos predominantemente comprimidos, pueden conformarse de diversas formas. Por un perfil metálico solo, en algunos casos particulares, como pueden ser los perfiles IPN, pero en la medida, o bien por la vinculación en forma continua de dos perfiles aislados, como pueden ser dos perfiles UPN soldados en forma continua, conformando una sección tipo tubo estructural o cajón, o bien dos perfiles IPN soldados por las alas, con lo cual se contrarresta la falta de capacidad que tienen para tomar carga en el plano débil, de menor inercia. Hubo diferentes alternativas que ya estudiamos, como por ejemplo armar una columna soldando chapas con diferentes configuraciones, como puede ser la sección cajón u otras. No obstante, cuando las cargas son elevadas y fundamentalmente la esbeltez de la pieza es importante, comienzan a manifestarse la necesidad de aprovechar y optimizar el material colocando más de un elemento que conforme esa columna, vinculando ya no el cordón, sino los cordones de la columna, que pueden ser 2 o 4 o n cordones, usualmente son 2, como vemos en el dibujo, mediante elementos que permitan que ambos trabajen en conjunto cuando están solicitados por una carga de compresión y tienden a perder el equilibrio por pandeo. Estos elementos que los vinculan reemplazan la denominada alma de la viga, de alma llena, y se denomina presilla o celosía. A las barras armadas de esta manera se las llama piezas compuestas, y tienen un tratamiento particular que no es complejo, pero sí es necesario verlo para comprender cómo es el acercamiento al funcionamiento real desde el punto de vista del abordaje práctico que desarrollan los reglamentos. En el dibujo vemos una celosía sencilla. Las celosías son los elementos del rejado que vinculan los cordones principales, o celosías dobles. El tercero sería una celosía con elementos montantes también intercalados, y el último sería un elemento bastante visto, sobre todo cuando armamos columnas con dos perfiles UPN pocos distanciados entre sí, como se ve en la planta, con elementos paralelos horizontales que se denominan presillas, que vinculan ambos cordones. Son diferentes configuraciones para lograr columnas armadas. El tema es tratado concretamente en el reglamento CIRSOC 301-2005 en el capítulo E y en el apéndice E. El reglamento define 5 tipos de conformaciones particulares de columnas armadas. Lo que llama grupo 1, que sería perfiles que están reforzados por cubreplacas soldadas o cubreplacas abulonadas. El llamado grupo 2, que están conformados por perfiles muy cercanos entre sí, como dos hierroángulos, soldados o abulonados a poca distancia, para que trabajen ambos como una sola unidad. Después veremos las condiciones que deben cumplir para que eso ocurra. Grupo 2. El grupo 3 es un elemento que no lo utilizamos acá en la zona, en nuestro país, pero sí los americanos. Dos perfiles, por ejemplo UPN, vinculados con cubreplacas, abulonadas y soldadas a los perfiles, con agujeros esas cubreplacas,
que tienen diferentes finalidades. Una de ellas es acceder al mantenimiento, por ejemplo, entre otras cosas. Y finalmente tenemos el grupo 4 y 5, que son los que más utilizamos en nuestro medio. El 4 conformado por 2 o más unidades de perfiles 2 o 4, por ejemplo. 2 serían 2 hierroángulos UPN y abajo 2 UPN, perdón, y abajo serían 4 perfiles que serían 4 hierroángulos de alas iguales, en cuyas caras se los vincula a través de un enrejado que se denominan normalmente presillas. El grupo 5 sería una extensión de lo anterior, en donde vinculamos los cordones mediante estas chapitas horizontales equidistantes que se denominan presillas. Conceptualmente, ya lo vamos a estudiar, si bien en el capítulo E están comprendidos los 5 grupos, desde el punto de vista práctico, el grupo 4 y el grupo 5, que son los que más utilizamos, nos vamos a enfocar su diseño según lo que dice el apéndice E, que no está en el reglamento, en el código americano original, sino es un agregado que han hecho los ingenieros que han desarrollado nuestro reglamento sobre la base de los eurocódigos. En el grupo 4, los elementos de vinculación trabajan primordialmente a fuerzas directas de tracción y compresión, las celosías, y en el grupo 5, los elementos de conexión, que están equidistantes, las presillas, trabajan predominantemente a flexión y corte. Esto implica que cuando los perfiles estén muy distanciados, el grupo 5 no sería una conformación muy apta para definir, ¿sí? Porque pierden rápidamente rigidez y requieren de presillas muy robustas. Pero eso ya lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, nuevamente acá podemos rever los grupos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer una mención bastante rápida, somera, del grupo 1, 2 y 3 y algún ejemplo de aplicación del grupo 2, y luego nos detendremos con mucha mayor profundidad para evaluar cómo se trata el grupo 4 y 5, porque desde el punto de vista práctico es el que ustedes más van a utilizar. Bueno, lo que vemos es la tapa del reglamento 301-2005, Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. Es la fecha en la cual se publicó el citado reglamento, se aprobó. Tiene la base del código americano anterior a ese año, ¿sí? No ocurre como con el reglamento de hormigón, que el reglamento CIRSOC 201-2005 se corresponde muy cercanamente con el código ASI 318-2005. En este caso no. Y por otro lado tenemos los comentarios al Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios, que es un cuerpo independiente, sobre el CIRSOC 301-2005. Bueno, con respecto a, si nos entramos dentro del reglamento mismo, veremos que el reglamento es la parte prescriptiva y los comentarios son la parte que nos puede orientar un poco más y ayudar a comprender el porqué de las prescripciones del reglamento. Bueno, dentro del reglamento, en el capítulo E, entonces, en el punto de 4, se habla de barras armadas sometidas a compresión axial. Y particularmente en el apéndice E se trata el diseño de barras armadas del grupo 4 y 5, que lo vamos a utilizar nosotros concretamente, y que no es una adaptación del código original americano, AISC, sino que es una incorporación que han desarrollado los ingenieros Troglia y el cuerpo de profesionales que trabajó en esto, sobre la base de los eurocódigos, para que tengamos una herramienta más simple de diseño con las columnas que habitualmente trabajamos en los diseños
acá en Argentina. Una primera pregunta que nos podemos hacer es cómo puede fallar, qué tipo de fallos se pueden presentar en una columna armada, ¿no? Bueno, la figura que hemos marcado en rojo es la forma de pandeo global de la columna actuando como una unidad. Naturalmente no deseamos que falle, pero si acaso bajo una circunstancia excepcional de cargas mayoradas ocurriera, lo que trataríamos es de que la falla sea de la forma A, que pandee el elemento en forma global. Podemos predecir con buena aproximación la magnitud del valor que va a conducir esta falla. En B lo que observamos es el pandeo local de un tramo del cordón. En C, la falla por pandeo de una presilla. En D sería la falla de la unión de alguna presilla con los cordones, ya sea por soldadura o bulones, no importa. Y el E es un caso particular interesante que se puede generar cuando trabajamos con secciones armadas con 4 cordones, sobre todo en las antenas y en las torres, de falla por distorsión transversal, ¿sí? Para la cual tendremos que tomar algunas prevenciones que más adelante hablaremos. Algo sobre nomenclaturas o variables que utiliza el reglamento. Por ejemplo, cuando tenemos una columna armada de grupo 2, serían 2 perfiles vinculados por esos elementos rojos que son chapitas intercaladas, una distancia A, soldadas o bulonadas. Se denomina la distancia entre los 2 perfiles, ¿sí? Que conforman la unidad entre los baricentros de ambos perfiles H. Y la distancia entre elementos que los vinculan a esos perfiles A. La columna de al lado es del grupo 4, 2 perfiles en azul vinculados por elementos presillas en celosías. Entonces nuevamente la distancia entre baricentros de perfiles la designamos H y el paso de las presillas lo designamos como A. Respecto de las solicitaciones en las presillas o celosías que debemos determinar para poder definir este elemento armado con una seguridad adecuada, tenemos que decir que los elementos de vinculación de la pieza compuesta tienen que evitar que se produzca el pandeo prematuro aislado de los cordones que conforman la misma, de los cordones simples. Y como dijimos, la celosía desempeña la función del alma en las vigas de alma llena. Por ende, cuando más rígidas sean las celosías, más se van a aproximar el comportamiento de las mismas a la de una viga de alma llena o una viga cajón, ¿sí? Entonces, definir correctamente la rigidez de las celosías es un elemento fundamental para que esa columna armada tenga la resistencia que nosotros estamos estimando a través de las ecuaciones de diseño. Bueno, entonces, como estamos analizando, la deformación por corte va a incidir sobre la deformación de la columna como tal, como una sola unidad, en forma no despreciable. Y tenemos que considerarlo sí o sí para evaluar la resistencia que tiene el elemento al pandeo. A fin de reflejar cómo evaluar esa disminución de resistencia, los reglamentos en general penalizan esta situación en forma indirecta, elevando la esbeltez de diseño de la pieza, cuando el pandeo se produce en un plano tal que obliga a entrar en tensión a los medios de enlace, es decir, las presillas o celosías. De esta manera se refleja la pérdida de rigidez por efecto de la deformación por corte de los enlaces, trabajando con una esbeltez que llamamos esbeltez ideal o modificada lambda m. Acá observamos un dibujo de una columna conformada por 2 perfiles UPN que está armada para trabajar como una unidad mediante elementos horizontales equidistantes a una distancia L1
que se denominan presillas. Entonces, cuando la columna se somete a cargas, cuando la deformada sea tal que lleguemos a la situación de inestabilidad, tomado un punto A cualquiera, tomamos un punto en el centro de la deformada, podemos trazar la tangente a la curva y la carga P, que tiene la dirección de las cargas gravitatorias, se va a descomponer según una carga tangente, la dirección tangente a la curva y según la dirección normal a la tangente, P coseno y P seno. ¿Qué es lo que origina la solicitación en la presilla? Justamente el esfuerzo de corte que se genera sobre la columna armada, derivado de la exigencia de que ambos perfiles adopten la misma geometría deformada. Entonces surge el esfuerzo de corte ideal T sub I, que tiene una variación que justamente es senoidal, P originado por la fuerza P seno de alfa, que es máxima en los apoyos y es nula en el centro, para esta configuración de cargas y apoyos. Desde el punto de vista práctico, o sea, el esfuerzo de corte ideal lo llamamos T sub I, es igual a P crítico seno de alfa y depende de la distancia X a cualquiera de los puntos de apoyo. Desde el punto de vista práctico, no sería muy sencillo intentar determinar la expresión, las solicitaciones sobre las presillas derivadas de una curva senoidal. Entonces lo que se adopta es un diagrama rectangular equivalente, constante, con el valor del diagrama constante es igual, TR es igual a TI. Entonces, si tomásemos una presilla cualquiera, ¿sí? Va a tener que tomar parte de ese diagrama de corte. Si están separadas una distancia L1 entre ejes, L1 sobre 2 a cada lado, ¿sí? Entonces la zona en negro será la zona de esfuerzo de corte que deberá absorber la presilla que está comprometida en esa zona. Entonces, lo que acabamos de expresar es lo que estamos mencionando acá: el máximo valor del esfuerzo cortante T sub I se corresponderá al máximo del ángulo entre la tangente y la deformada y la directriz inicial. En los puntos x igual a 0 y x igual a L tenemos su máximo valor. La variación del esfuerzo cortante es la mostrada en la figura, y ubicándonos del lado de la seguridad, si suponemos al diagrama real como uniforme, podemos diseñar con un valor de TI en x igual a 0. Vamos a pasar a evaluar, tomando un punto de referencia, unión de una presilla con el cordón de una de las columnas. El punto de intersección de la presilla con el cordón lo llamamos O, y cortando a L1 sobre 2 hacia abajo y hacia arriba el cordón en cuestión y la presilla, si tiene una longitud total S, a S sobre 2, y vamos a restablecer el equilibrio. ¿Para qué hacemos esto? Para intentar obtener el esfuerzo T sub B que está actuando sobre la presilla, con el cual podemos proceder a diseñar la misma. Bueno, entonces tenemos que, como hemos mencionado, cada presilla tiene que absorber una parte del esfuerzo cortante igual al área sombreada en el cual está incluida. Y si cortamos el punto de intersección del cordón con la presilla y definimos el punto S como O, sobre cada uno de los elementos componentes de la columna, si tiene dos cordones, va a actuar la carga crítica dividida el número de cordones. En este caso son 2, o sea que tenemos una carga actuante sobre el elemento vertical P crítico sobre 2. A su vez hay un esfuerzo T crítico sobre 2 de corte en el punto medio de esa equidistante.
Para restablecer el equilibrio tiene que aparecer un esfuerzo T sub P sobre la presilla para restablecer el equilibrio respecto de los momentos tomados referente al punto O. Entonces podemos plantear que 2 veces el esfuerzo crítico TI sobre 2 por la distancia L1 sobre 2 va a ser igual al esfuerzo que queremos evaluar T sub P por n planos de presillas por S sobre 2, que es la distancia, el brazo de palanca. De esa ecuación podemos despejar TP. Se supone que TI lo conocemos. TP es igual a TI por L1 dividido N por S. ¿Qué significa N? N es la cantidad de planos de presillas. Si es un perfil UPN va a estar soldado a través de las dos alas, por lo tanto N va a valer 2. Para definir el problema entonces deberíamos obtener el valor de corte ideal T sub I y se puede establecer el valor del TI mediante el análisis de la situación de la columna en el momento en que pandee. La ecuación de la deformada, como vimos, es I igual a la deformación en XL sobre 2 por seno de pi X sobre L. El momento derivado de la misma va a ser P crítico por la ordenada IX seno de pi X sobre L. La derivada del momento respecto de X nos da el esfuerzo de corte, T sub X. dm de X es igual a P crítico por I por pi sobre L coseno de pi X sobre L, la derivada del seno de pi X sobre L. Con el máximo valor igual a TI igual a pi sobre L, P crítico por la deformación I en XL sobre 2. Esto sería el tratamiento teórico. Ahora bien, desde el punto de vista práctico, las diferentes normativas toman criterios semejantes pero no exactamente iguales para definir el valor máximo de TI. A modo de ejemplo, el código americano AISC adopta el valor de TI independiente del esbeltez como igual a 0,02 de P, donde P es la máxima carga axil en la columna. Es un criterio conservador y más simple. Con respecto al enfoque del reglamento CIRSOC 301-2005, dijimos que en el capítulo E define los grupos de columnas armadas y en el capítulo E trata en realidad los grupos 1, 2, 3 y 4. El grupo 5 no lo trata, ¿sí? No obstante, el grupo 5 es tratado en el apéndice E. Y se enfocan en el problema a partir de definir una esbeltez ideal o modificada lambda m mayor que la esbeltez real para verificar la seguridad global del elemento. La seguridad pandeo local queda garantizada fijando un límite a la esbeltez local que sea menor que la esbeltez global. Entonces, para considerar la pérdida efectiva de resistencia de la columna armada respecto de una columna que físicamente estuviese unida a los cordones por un alma robusta continua, van a trabajar con una esbeltez que no es la real, sino es una esbeltez ideal o modificada mayor. Entonces, como mencionamos, vamos a determinar una esbeltez lambda m ideal. Se plantean dos posibles fórmulas a utilizar dentro del capítulo E en función de la deformabilidad de los medios de unión. Lambda m es igual a K por L sobre R sub m. L es la longitud física real entre apoyos de la columna, K es el coeficiente que tiene que ver con las condiciones de borde, por ejemplo, si es articulada vale 1, si es empotrada 0,5, etc. Ya lo vimos. Y R es el radio de giro en la dirección en el plano considerado. Entonces, si las uniones intermedias se ejecutan con bulones, con uniones con ajustes sin juego, tal cual vimos en uniones, la expresión de lambda m es raíz cuadrada de K por L sobre R sub 0 al cuadrado, que es la esbeltez de la pieza considerada como una unidad, más A sobre RI al cuadrado. A es la distancia entre los
vamos a ver, tiene diferentes definiciones, pero si por ejemplo son chapitas intercaladas, va a ser la distancia entre esas chapitas, y RI es el radio de giro mínimo del perfil que estemos vinculando. Si es un hierro ángulo, será el radio de giro R1 el menor. Por su parte, para uniones intermedias soldadas o bien ejecutadas con bulones con uniones pretensadas o deslizamiento crítico, ¿qué significa esto? Que estamos uniendo las presillas con elementos más rígidos, ¿sí?, que los anteriores, ni más ni menos que eso. Entonces lambda m es igual a k por L sobre R al cuadrado sub 0, que es la esbeltez de la columna armada actuando como unidad, más un término medianamente extenso que tiene varios conceptos. Una constante 0,82 que multiplica alfa cuadrado sobre 1 más alfa cuadrado por A sobre R y B al cuadrado. El último término es igual. A es la distancia, en las diferentes configuraciones ya veremos cómo se representa, pero básicamente son chapas intercaladas entre cada una de las chapas. R y B, el radio de giro mínimo de la sección, sería la esbeltez de la barra componente, ¿sí?, relativa al eje baricéntrico propio de la barra componente, y alfa es la relación de separación H sobre 2 R y B, donde H vimos al comienzo de la clase que era la distancia entre centros de gravedad de las barras componentes. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, tenemos los 5 grupos posibles de columnas armadas. Los primeros 4 están contemplados en el capítulo E, y nosotros veremos posteriormente el enfoque del apéndice según el Eurocódigo 3, que comprende a los grupos 4 y 5. Bueno, acá podemos observar para el grupo de piezas armadas del grupo 2 la expresión anterior, que es los símbolos que mencionamos, cómo se representan. A es la distancia entre los baricentros de las chapitas que vinculan los perfiles. Si la distancia A fuera excesiva, puede tender el perfil individual a pandear respecto de su propio eje. Y H es la distancia entre los baricentros de los mismos. Si el miembro compuesto pandea según un plano de corte que corte a ambos perfiles, como indicaba en la figura, para asegurarnos que funcione ambos perfiles como una unidad, esas chapitas van a estar sometidas a esfuerzos de corte, tal cual lo vimos en el planteo anterior en esa columna armada con 2 perfiles UPN. Si el miembro compuesto pandea alrededor de un plano que no corta los perfiles, alrededor de un eje principal, pandeo por flexión, esos conectores no estarán solicitados a ninguna carga que sea evaluable o calculable. A fin de garantizar que el comportamiento de la columna sea como un elemento único y no como 2 perfiles individuales, el reglamento 301/2005 nos exige que la esbeltez local del miembro A sobre RI, la distancia A dividido el radio de giro mínimo del perfil, sea menor o igual que 3/4 de la esbeltez global de la columna armada. De tal manera que se presupone que la falla se va a producir según el dibujo A que habíamos visto originalmente, con pandeo global de la columna y no una falla prematura local. El esfuerzo que tienen que tomar esas chapas intercaladas es, como vimos, B sub U igual a 0,02 de Pn por el factor de reducción Φ y deberá ser tomado por cordones de soldadura que unan las chapas intermedias a los perfiles, o bien por bulones. Entonces repasamos la expresión de lambda m, que ya lo vimos, ¿sí? Y ahora hemos determinado claramente qué significa A y qué significa H. Con respecto a las columnas del grupo 1, muy poco utilizadas, el concepto de
recordando lo que eran, básicamente son perfiles que están reforzados por cubreplacas o platabandas, soldados o bulonados, ¿sí? Vale el mismo concepto que la máxima distancia sobre el radio de giro mínimo del perfil a unir, tal cual se ve en el dibujo en planta, tiene que ser menor que 3/4 del esbeltez global de la columna. En todos los casos, en los extremos de las barras armadas, apoyadas sobre placas o superficies laminadas, todos los elementos en contacto se van a unir entre sí con bulones de tipo deslizamiento crítico o cordones de soldadura, ¿sí? Como vimos, el esfuerzo de corte ideal era máximo en los extremos de la columna y por ende ahí se requiere una unión más rígida. Por eso se pide uniones de deslizamiento crítico o cordones de soldadura, según el detalle que podemos ver en ambos casos, ¿sí? La extensión de la placa y la separación entre bulones y los detalles de los cordones soldados. Esto está extraído del mismo reglamento. Finalmente, para las barras armadas del grupo 3, que ya dijimos que no eran muy frecuentemente utilizadas, la distancia A, el parámetro A, se define como la distancia entre dos bulones alineados, como se ve en el dibujo. La expresión del esbeltez es la que observamos, ¿sí? Entonces, en principio no habría mayores dificultades. Y acá podemos visualizar algunos detalles como exigencias que nos plantean desde el punto de vista reglamentario con respecto a las dimensiones de los agujeros que hacemos en las chapas, cubreplacas, siempre recordando que la relación de esbeltez local a global tiene que ser la esbeltez local menor que 3/4 de la esbeltez global de la columna y que el esfuerzo de corte ideal es igual a 0,02 de Pn por Φc. ¿Sí? Con ese valor de corte es que debemos verificar los bulones que vinculan las chapas o los cordones de soldadura. Bueno, entonces ha sido solo una introducción al tema. En realidad nos vamos a abocar de la próxima clase en adelante al enfoque sobre el diseño de columnas armadas según la mecánica o la modalidad constructiva que tenemos en nuestro país, ¿sí? Para el cual vamos a recurrir no al capítulo E, sino al apéndice E, como veremos. Gracias por su atención.